El Inter-American Institute for Democracy da la bienvenida a su nuevo miembro, el señor Jules Ringo Kayar, que ha sido presentado al instituto por nuestro presidente Tomás Regalado, porque el instituto está interesado desde hace años. El instituto tiene una existencia de cerca de 18 años y estamos interesados en Haití, porque el objeto del Inter-American Institute for Democracy es la promoción, la defensa, la expansión de los principios de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad. El instituto se crea en el siglo XXI porque en el siglo XXI reaparecen crisis que deberían haber terminado en las Américas. La América de la década última del siglo pasado era una América de 34 países con democracia y una dictadura. En las Américas hay 35 países. La América del siglo XXI es una América donde hay hoy día 4 dictaduras, hubieron 5. Hay 4 gobiernos paradictatoriales en democracia al servicio de las dictaduras. La dictadura jefe es la dictadura de Cuba, la colonia principal es la dictadura de Venezuela, sigue la dictadura narcoestado de Bolivia y la dictadura de Nicaragua. Fue una dictadura con Correa el Ecuador. Se ha liberado, es el único país que ha podido transitar de la dictadura a la democracia gracias al presidente Lenín Moreno. Pero ese poder económico fundado en estos narcoestados que son las dictaduras tiene tanta presión que logran establecer presidentes en en países democráticos, con gobiernos democráticos. Y esos son los gobiernos paradictatoriales que se ponen al servicio de las dictaduras. Acaban de perder la Argentina con Fernández Kirchner. Tienen a López Obrador en México, totalmente al servicio de las dictaduras. Tienen a Brasil con Lula, a Colombia con Petro y a Chile con Boric. Y en ese escenario de conflicto, de tensión, de ataque a los derechos humanos, de ejercicio del poder con terrorismo de Estado, de creación y expansión de narcoestados, tenemos la gran crisis de Haití, que para Latinoamérica, para la de habla hispana, es una crisis ignorada. Por eso le pedí esta noche a nuestro nuevo miembro que dé su discurso en español, para que Latinoamérica, la de habla hispana, pueda entender y pueda recibir un mensaje de lo que es Haití, también presentado con la exposición que acaba de hacer Ringo. El Inter-American Institute for Democracy está interesado en Haití no solamente por razones de crisis, sino por razones de historia que han sido brevemente resumidas por la doctora Beatriz Rangel. La libertad de los pueblos de Sudamérica nace en Haití. Es Haití el que primero apoya al gran y verdadero libertador Francisco de Miranda y después financia y apoya a Simón Bolívar. La influencia es muy importante y no puede ser Haití, un país latinoamericano, ignorado en medio de una crisis constante, casi permanente, que ha sido descrita por Ringo Kayar. El primer mensaje que queremos dar desde el Inter-American Institute for Democracy lo dio nuestro presidente al inaugurar esta sesión de honor. Haití importa, Haití nos importa. Por eso le hemos pedido a Ringo que se incorpore al equipo de trabajo del Inter-American Institute for Democracy a esta entidad que es una entidad de gente libre, donde concurren profesionales, trabajadores, hombres, mujeres, donde no hay coincidencias ideológicas. Esta es una entidad pluralista. Aquí hay gente que piensa en diversidad. Lo que nos une son los principios y valores de respeto a la libertad, a los derechos humanos, a la ley, a la propiedad privada, a los valores que construyen el camino a la felicidad del ser humano. Por eso nuestro Inter-American Institute for Democracy es una entidad pluralista
fundada en principios y valores y no es una entidad proselitista. Nosotros no le hacemos campaña electoral a ningún partido, a ningún candidato, pero sí señalamos con energía a la gente que viola los derechos humanos, que establece dictaduras para robarle la libertad a los pueblos, para tener presos políticos, para generar exilio, para generar tortura. Señalamos con energía a los regímenes que convierten sus países en narcoestados y con más energía al crimen organizado que toma el poder político. En esa tarea, la incorporación de Ringo Kayar trae consigo un segundo intento que va a ser el Inter-American Institute for Democracy para trabajar sobre Haití. El primero fracasó. Y fracasó porque entre los haitianos, como entre todos los latinoamericanos, tenemos grandes problemas. Yo sostengo que para generar un problema hay que juntar 3 latinoamericanos, inmediatamente harán 4 partidos políticos, uno cada uno y otro por si acaso entre ellos para seguirse confrontando. El tema de Haití, que ha sido descrito con precisión quirúrgica por Ringo, es un problema de crimen, es un problema de gobernabilidad, es un problema de confrontación y es un problema de cansancio de una comunidad internacional que es corresponsable de esa crisis, que ha construido la crisis de Haití con malas decisiones, con malos apoyos y en muchos casos con corrupción. Entonces, en ese escenario, lo que necesitamos como think tank, como centro de pensamiento, es proponer soluciones. Por eso, como lo ha anunciado el presidente, con el ingreso de Ringo Kayar empezamos el trabajo de un task force, de un grupo de trabajo, para buscar un mecanismo de liberación del pueblo haitiano que creemos tiene que estar fundado en la democracia. Porque la democracia, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, tiene, entre otros, 5 elementos esenciales, que son la libertad y el respeto a los derechos humanos, que es lo que hoy día no hay en Haití. Porque cuando hay exceso de crimen, cuando no hay autoridad, lo primero que se pierde es la libertad, violando los derechos humanos. Segundo, la vigencia del Estado de Derecho, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, que no es otra cosa que el cumplimiento de la ley. Estar todos sometidos a la ley y entender que la libertad del individuo, del ser humano, tiene como único límite la libertad de los demás. Que el derecho propio termina cuando empieza el derecho de los demás y que en ese equilibrio consiste la vida en una comunidad libre. La separación e independencia de los poderes públicos, que es imposible con la Constitución que hoy día tiene Haití, porque para gobernar se necesita ejercer poder. Y si hay un poder que está embargado a condicionalidades que por X o Z razones históricas están escritas en la Carta Fundamental del país, no hay gobernabilidad. Las elecciones libres y limpias y la libre organización política. Es una tarea ardua en la que vamos a trabajar construyendo a partir de Ringo Kayar, que es un emprendedor, un dirigente cívico, un empresario exitoso, que entiende la realidad de su país. Vamos a trabajar con expertos haitianos, con expertos extranjeros, y vamos a volver a llamar a los organismos internacionales y a las instituciones de la sociedad civil a participar en este esfuerzo. Nuestro plan de trabajo es crear el Task Force, que agote las instancias de explicación y de estudio de un tema que ya está tan estudiado como es Haití, que haga propuestas de solución y llevar eso al ámbito de la gente que toma decisiones, que en este momento están en el ámbito más internacional que en el ámbito nacional. Se han propuesto soluciones para Haití que van desde un protectorado de las Naciones Unidas hasta olvidar el tema y dejar a Haití como si fuera un Estado fallido. Pero nosotros creemos que las soluciones pasan por reponer la democracia en Haití con esos elementos que hemos mencionado y con la participación de líderes importantes que pueden hacer de su país lo que Haití ayudó a hacer en su momento en las Américas, a conseguir libertad, a conseguir democracia, a conseguir la fundación de Estados con derecho.
Por eso tengo el alto honor, de acuerdo a los estatutos del Inter-American Institute for Democracy, de declarar formalmente incorporado a nuestra institución al ciudadano Julks Zingo Kaya. Bienvenido.